Hola a todos, me da mucho gusto estar con ustedes en este día para que veamos una historia de mucha acción y aventura, pero que nos va a servir en nuestras necesidades actuales. Como ven, soy una persona mayor y las personas mayores por lo general somos abuelas y abuelos. Y los abuelos siempre sabemos contar historias o siempre queremos contar historias. Nosotros en lo general tenemos experiencias que podemos compartir y lo que contamos es de verdad. Por lo tanto, hoy les voy a contar una historia que es muy actual en cierta manera. Nosotros estamos viviendo un tiempo difícil que ni los más grandes de edad que estamos viviendo ahora habíamos tenido esa experiencia en nuestras vidas. Bien, antes de seguir, quiero mandarles un abrazo, aunque los abrazos están prohibidos, pero no les va a hacer daño que yo les mande. Y quiero aprovechar de mandarles un abrazo a mis nietos también, que están lejos de mí y no los puedo abrazar en estos días. Así que aprovechen ustedes que están en su casa, que tienen a sus hermanos, a sus hermanas, tal vez a primitos, o tal vez tengan a alguno de sus abuelos viviendo con ustedes. En este momento es el momento para darles un abrazo. No tengas miedo, Cristo te cuidará en noche oscura. Él siempre viendo está, habla con Él. Cuéntale todo, pues te oye siempre el Señor. Siempre te cuida el Señor, siempre te ayuda en su amor. Cristo te guarda y te guía, pues Él te ama. Siempre te cuida el Señor, siempre te ayuda en su amor. Anda contigo el buen Salvador. Solo no estás, nunca te dejará, no puedes verlo, pero contigo está Cristo, está fiel. Él tu amigo es contigo, irá por doquier. Siempre te cuida el Señor, siempre te ayuda en su amor. Cristo te guarda y te guía, pues Él te ama. Siempre te cuida el Señor, siempre te ayuda en su amor. Anda contigo el buen Salvador. Este día haremos un viaje en barco y voy a necesitar que echen a andar mucho su imaginación. Es por eso que están viendo algunas cosas como un pequeño barquito, unas conchas, unos caracoles, y después vamos a imaginarnos que vamos a subirnos en un barco, pero no de los modernos como ahora, de esos que llevan muchísimas personas, que parecen edificios de 5, 10, 15 pisos. No. En el barco que vamos a viajar es un barco parecido a este. Quiero que vean esta imagen. Es algo parecido al barco en el que vamos a viajar con el apóstol Pablo. En aquellos años, la Biblia nos narra que la mayoría de los viajes largos se hacían en barco. Y es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Muy bien, vamos primeramente a orar y luego empezamos con nuestra lectura de la Biblia. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y aprender algo nuevo que nos hace falta en estos días. Gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros y cuidado que tienes en todo momento. Gracias por tus promesas. Rogamos que nuestros corazones estén atentos, los oídos abiertos
para guardar la enseñanza. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. No sé cómo estén pasando estos días, pero creo que la mayoría que están en su casa extrañan estar fuera. Es un tiempo difícil y así somos los humanos. Cuando tenemos una cosa no la queremos y cuando no la tenemos la queremos. Tal vez algunos de ustedes, antes de que pasara todo esto y su mamá los levantaba en la mañana, los despertaba para que se levantaran para ir a la escuela, les decían, oh, un ratito más, déjame quedarme en la casa, no quiero ir a la escuela. Pero ahora que están en la casa, es lo contrario, quieren salir de casa. Pero eso no es posible por ahora. Ahora nuestra casa es algo que necesitamos mucho. Nuestra casa es como una nave donde nosotros estamos protegidos. Al decir nave no estoy diciendo, no me estoy refiriendo a una nave de esas que van al espacio. Una nave es ¿cómo le podríamos llamar? Un medio para transportarnos de un lugar a otro. Pero a las naves que se refiere la historia que vamos a ver, esas naves viajaban por el mar y eran el tipo de naves que estamos viendo, que ya hemos visto, y que no tenían motor, tenían un techo y tenían unas velas. Pero les aclaro, ya saben muchos, pero les aclaro que esas velas eran de tela, no eran velas para alumbrar en la noche, porque esa era la idea que yo tenía cuando era niña. Algo muy importante que muchos hemos estado hablando y diciendo, y es una palabra que la mencionamos mucho. Quiero enfocarnos en el tiempo que estamos pasando ahora, que tiene el nombre de cuarentena. Cuarentena, yo sé que a ustedes les suena porque viene de 40, ¿verdad? Y quiero que vean esto. Cuarentena es un término para describir el aislamiento de personas por consecuencia de una enfermedad durante un periodo de tiempo no específico, para evitar o limitar el riesgo que se extienda la enfermedad. Lo entendimos, ¿verdad? Ya vemos ahí las caritas, cómo están. Habla de una palabra que se llama aislamiento, que viene siendo casi lo mismo que cuarentena. Aislamiento puede ser por mucho tiempo, cuarentena es nada más un periodo de tiempo. Aislamiento viene de la palabra isla. Y la palabra isla, bueno, yo la conozco muy bien porque nací en una isla. Me gusta mucho saber sobre las islas y es emocionante porque a una isla pequeña y habitada que sea o grande, se puede llegar en avión en muchas ocasiones, solamente en avión se puede llegar. Vivir en una isla es como vivir en una cuarentena de cierta manera, porque hay islas de regular tamaño donde no pueden sembrar y no tienen pista de aterrizaje y se llega solamente en barco. Entonces podemos decir que las personas están aisladas porque están separadas del resto de la gente que vive en tierra firme. Entonces, aislamiento y cuarentena es lo que nosotros estamos viviendo ahora. ¿Y por qué no estamos viviendo? Precisamente por lo que dice la descripción, por causa de una enfermedad. Y esa enfermedad nos puede perjudicar de tal manera que se puede perder la vida si no tenemos cuidado. Por eso las autoridades han dicho por todos los medios lo que tenemos que hacer. Y la Biblia nos enseña que debemos obedecer a nuestras autoridades. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y les voy a estar leyendo porque
La historia es larga, la historia que les voy a contar de este viaje del apóstol Pablo. La historia es larga y he extractado solamente algunos de los versículos para que podamos tomar la idea de lo que esto es. En el libro de los Hechos se nos narran 4 viajes principales de Pablo. 3 de ellos eran viajes misioneros. Ya sabemos la vida del apóstol Pablo, cómo se convirtió de ser un perseguidor de la iglesia a ser un servidor de Cristo y predicar el evangelio y llevarlo a todos los lugares posibles donde él pudiera ir. Entonces el apóstol planeó 3 viajes misioneros muy importantes a diferentes partes del mundo de aquel entonces. Pero hoy solamente vamos a ver un viaje, el último de esos 4. Ese viaje fue un viaje muy especial, pero quiero que sepan que en ese viaje el apóstol Pablo no iba solo, como en otras ocasiones se hacía acompañar de hermanos, de amigos de él que también eran cristianos y que lo apoyaban en todas esas actividades que el apóstol tenía. Eran sus consiervos, vamos a decirlo. Él era el líder. En este viaje el apóstol Pablo iba con muchas más personas. El barco en el que él iba era un barco grande, era algo parecido al que ya vimos. El apóstol Pablo no se llamaba así, ya lo saben la mayoría de ustedes. Él era Saulo de Tarso y él perseguía a los cristianos. Era furioso muchas veces con los cristianos y un día iba buscando a unos cristianos y el Señor Jesucristo se le aparece y tienen un encuentro. En ese día Pablo tiene un encuentro personal con Jesucristo y allí cambia su vida. El Señor entró a su corazón y muchas cosas pasaron, muchas cosas cambiaron en la vida de Pablo. ¿Saben? Hasta el nombre le cambió el Señor. De llamarse Saulo de Tarso, ahora se llamaba Pablo. Y él decía, en sus cartas que escribía, firmaba Pablo, siervo de Jesucristo, siempre decía, porque servía a nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes han viajado en un barco? Generalmente en un barco podemos comer, dormir, pero también podemos marearnos. El ir en movimiento constante hace que nuestro estómago, nuestra mente empiecen a sentir mareos, ¿verdad? Y no es muy agradable. Pero eso es otra historia. Lo que vamos a ver es lo que dice el apóstol que está narrando en el libro de los Hechos, cómo fue que Pablo tuvo que hacer ese viaje. En una de las oportunidades que Pablo tuvo de predicar el evangelio en un lugar específico, la gente se alborotó mucho. Entonces fue aprendido varias veces por causa de predicar el evangelio, porque aún los propios judíos se oponían. Y en esta ocasión pasó lo mismo. Él llegó de uno de sus viajes y llegó a Jerusalén porque iba a seguir viajando. Y saludó a los hermanos, estuvo con Jacobo, estuvo con los ancianos, les contó todo lo que había vivido en esos viajes anteriores. Y les contó cómo se estaban convirtiendo miles de judíos a Jesucristo. Estaban muy contentos, pero en esos días, cuando él fue al templo y como siempre estaba predicando, los líderes de ese tiempo, de los judíos, se molestaron mucho por lo que predicaba. Y entonces lo acusaron de muchas cosas falsas. Después de un alboroto muy grande y que lo jaloneaban y que lo golpeaban y todo eso, vino una autoridad conocida como tribuno, y lo aprendió, como decimos ahora,
se lo llevó preso. Y empezaron a acusarlo, lo siguieron y empezaron a acusarlo de cosas que Pablo jamás había hecho ni había pensado hacer en contra de las personas. De manera que no tuvo más que el tribuno de mandarlo a otras autoridades no supieron qué hacer y así lo fueron llevando. Hasta que un día, en una de esas ocasiones en que estaba frente a una autoridad, el apóstol dijo que él era ciudadano romano y entonces se sorprendieron y esa fue la razón por la que Pablo tuvo la oportunidad de apelar a presentarse a juicio ante César. Acuérdense que César, en la historia que ustedes les cuentan en las escuelas, ahí aparece Augusto César, los emperadores romanos. Entonces, por esa causa, no lo pueden juzgar y encarcelar donde él estaba en esa ocasión, sino que lo mandan en un barco hasta Italia. El emperador estaba en Roma, ahí vivían. Entonces lo tenían que mandar hasta Italia, estaba muy lejos, eran muchísimos días de camino. Y así fue como Pablo se sube en ese barco. Quiero decirles que en ese barco también iban soldados. A un preso no lo pueden mandar a otro lugar si no va acompañado de un policía o de un soldado. No sabemos cuántos soldados iban, pero como iban otros hombres, iban varios soldados. Luego les diré la cantidad de personas que iban en ese barco. No era un barco chiquito, aparte de eso llevaba trigo, llevaba muchas cosas, porque así era como se movían en ese tiempo, llevando de un lugar a otro. No era tan fácil la transportación. Al subirnos al barco, es allí donde empieza esta gran aventura tan emocionante. Aventura que nos enseña que Dios siempre está con nosotros a donde quiera que vayamos. Y eso nos debe de dar mucha paz y tranquilidad. Allí donde están ustedes ahorita, ahí está el Señor con ustedes. Vamos a ver cómo acompaña a Pablo en esta travesía. Él, en un versículo de Génesis 28:15, nos promete estar con nosotros. Se lo dijo a Jacob. Y es un versículo corto que ustedes se pueden aprender. Dice, he aquí yo estoy con vosotros y te guardaré por donde quiera que fueres. He aquí yo estoy contigo, le dijo a Jacob, pero yo se los estoy diciendo lo que Dios les está diciendo a ustedes. He aquí yo estoy con vosotros y los guardaré donde quiera que fueren. Entonces, ustedes cada día deben de pensar en que Dios está en todas partes. Y en el viaje de Pablo, Dios estuvo en medio de ellos en grandes apuros que pasaron en el viaje. Voy a leer unos versículos. Cuando se decidió que teníamos que viajar a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio. Y embarcándonos en una nave que iba a puertos de Asia, zarpamos. Después de varios días de viaje, pasaron por muchos lugares y muchas travesías peligrosas y llegaron a un lugar donde había otro barco y fueron cambiadas las personas a otro barco que iba directo para Italia. Allí es otra parte de nuestra narración. Después de varios días de viaje pasaron por lugares que Pablo ya conocía y en un puerto de esos cambiaron a todos a otro barco o nave. Siguieron navegando muchos días, pero muchos días. Y en cada puerto que podían llegar, algo les sucedía. Pero el problema no era tanto cuando llegaban a un lugar, sino al ir en el barco, porque había diferentes opiniones de los que iban ahí. Y hay un detalle muy importante, que la mayoría de los hombres que viajaban con el apóstol, no iban con él, sino iban en el barco, eran delincuentes, eran presos que iban también a Roma para ser juzgados y dejarlos
presos allá o tal vez matarlos, no sé. Voy a leer lo que dice aquí Hechos, dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, Pablo les habló y les dijo, varones, creo que el viaje va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo estaba pensando que con ese mal tiempo que había, esa frase es muy común en los pescadores, mal tiempo quiere decir cuando hace viento en el mar, navegando, hace viento y lluvia y los barcos se empiezan a mover y hay peligro. Pablo le decía al centurión que iba al cargo de todos esos hombres, le decía que era necesario que pararan en algún lugar, que llegaran a un lugar y se detuvieran y esperaran que pasara la tormenta. Pero el centurión no le hizo caso. Saben ustedes que en los barcos la autoridad es el capitán del barco. Allí nadie más manda más que el capitán del barco. Entonces Pablo hizo sus comentarios y el centurión y un hombre que dice que era el patrón del barco, no sé si sería el dueño, no sé, pero el capitán y el patrón eran las autoridades. Entonces Pablo no hizo caso y siguieron el viaje. En el versículo 18 dice, pero siendo ya combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, dice Pablo, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Fíjense nada más qué tan peligrosa estaba la situación. Echaron al mar las cuerdas, las velas y el trigo que llevaban. Hasta el trigo, que era alimento, también lo tuvieron que echar al mar para aligerar el peso del barco y no naufragar. ¿Cuántas personas creen? Ahora sí les voy a decir, ¿cuántas personas creen que iban en el barco? Aparte de Pablo y los tripulantes. Pues en el barco iban, aparte soldados y los presos, eran 276 personas. En esos días, ese era un barco muy grande para que cupieran 276 personas. En esos días ese barco fue la casa de todas esas personas. Imagínense ustedes estar en una casa, un departamento como en el que estén ahorita, o una casa pequeña o una casa más grande, y meterle más personas para que vivan en estos días todos juntos. ¿No creen que habría muchos problemas? Pues Pablo vivió muchos problemas en esa ocasión. Generalmente se dice que cuando estamos todos juntos, pues no podemos todos estar en paz porque todos pensamos diferente algunas veces, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos, cuando se va viajando, hay diferentes opiniones y pasa alguna cosa, entonces no se sabe a quién hacerle caso. Estos hombres en el viaje algunas veces tenían hambre, no podían comer por las tempestades tan fuertes que estaban viviendo y pasaban muchos días y no comían. Y ustedes han de saber, o ustedes que son varones, que cuando el hombre no come, fácilmente se enoja, pero cuando ya entra comida a su estómago, el enojo le pasa. Tal vez ustedes que estén ahorita en casa y están con sus hermanitos, están con sus primos o allí mismo con sus papás, tal vez ustedes fácilmente se molesten, se enojen, estén incómodos y puede haber algún detalle que no sea muy agradable. Pero eso no debe de ser así. ¿Por qué? Vamos a ver la enseñanza que trae al final esta lección. La nave, recuerden, es su casa. La nave en la que ustedes están ahorita es para que se protejan. Si ustedes están en casa, están protegidos. No tenemos por qué salir a la calle. Si esos presos se hubieran lanzado al mar, hubieran muerto en la tormenta. Si nosotros nos salimos de casa,
hay peligro en las calles. Entonces vamos a valorar nuestro departamento, vamos a valorar nuestra recámara. En nuestra casa tenemos cobijas, tenemos comida, tenemos juguetes, tenemos una tele o un celular donde ver los servicios, las cosas que la iglesia está preparando para ustedes. Y eso es una bendición muy grande. Hay gente que no tiene nada de eso. Entonces vamos a pensar que en esta forma que estamos viviendo ahora, Dios nos ha puesto para protegernos. Muy bien, vamos a pasar a otra parte de la lección y vamos a ver lo que dice el libro de Hechos. Dice, entonces, Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comían, puesto en pie en medio de ellos, les dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído cuando yo les dije, y zarpar de Creta. Creta era una isla, para recibir este perjuicio y pérdida. Entonces, Pablo estaba aconsejando algo muy bueno, pero los hombres no hicieron caso. Nuestras autoridades están aconsejando algo bueno para nosotros. Por eso debemos hacer caso, y la Biblia nos manda que obedezcamos a nuestras autoridades, no nos rebelemos a ellos. Y ustedes, cuando sus papás les digan, no te salgas, no salgas al patio, o vete a dormir ya, deben obedecer a sus papás. Ellos son su autoridad. Después de lo que habían pasado en el viaje, el apóstol Pablo habla con los demás para calmarlos. A estas alturas ya todos iban nerviosos, molestos, irritables, hambriados, no podían comer. Y entonces vamos a leer ya en la última parte que dice, ahora os exhorto a tener buen ánimo. Pongan mucha atención en estas palabras, son increíbles. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Me dijo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué buena noticia le dio el ángel a Pablo. Le dio paz, le dio seguridad, le dio tranquilidad, le dio una esperanza. Así es la palabra de Dios para nosotros. Por eso hacemos énfasis en que la leamos todos los días y obedezcamos y creamos lo que la palabra de Dios nos dice. Imagínense ustedes ir tan atribulados en ese viaje, Pablo y los demás, y luego que un ángel de Dios se le aparezca al apóstol Pablo y le diga esas cosas. Por tanto, dice Pablo, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que encontremos una isla. Sí, ya había muy buenas noticias, pero ellos iban navegando a la deriva. Como habían quitado las velas de la nave, ustedes saben que las velas son impulsadas por el viento, pero las tuvieron que quitar a causa de la tormenta. Entonces el barco se fue a la deriva. Imagínense ustedes qué alivio para Pablo, en primer lugar, escuchar las palabras del Señor diciéndole que nada malo les iba a pasar. No nada más a Pablo y a sus compañeros cristianos que iban con él, sino aún a los presos, a los delincuentes que iban allí, a los soldados. Y entonces, vamos a ver lo que sigue. Dios siempre cumple lo que promete. ¿Se acuerdan en Génesis 28:15? Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. El apóstol Pablo sabía eso y esa era su confianza. Por eso cuando él le decía al capitán o a los líderes en el barco, a las autoridades, lo que él creía que era mejor, él lo hacía con confianza, pero como ellos no creían en Dios, no le hacían caso a Pablo. Pero venida
la noche número 14, después de toda esa tormenta, pues en la Biblia dice Hechos, la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, si quieren búsquenlo en internet para que vean, está interesante. A la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la playa, fíjense nada más, tocando tierra, como suelen decir los marineros. El viento las olas se lo habían llevado así poco a poco hasta llegar a tierra firme, estaban cerca de la playa. Y luego, déjenme leerles algo que pasa. El hombre sin Dios siempre quiere hacer lo malo. El versículo 30 de Hechos 27 dice: entonces los marineros procuraron huir de la nave, echando el esquife al mar, aparentaban como que querían soltar las anclas. Las anclas, yo creo que ustedes saben lo que es. Bueno, aquí habla de las anclas del barco. Esas anclas eran las de proa. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados: miren, si estos no permanecen en la nave, nadie se va a poder salvar. Así, con autoridad. Esos hombres querían huir de la justicia. Creyeron que esa era la oportunidad, que llegando a tierra podían bajarse del barco y podían correr por donde fuera y librarse del castigo que se merecían por delinquir. Entonces el apóstol Pablo estuvo atento a eso, y la promesa era que si uno se iba, no se iban a salvar los demás. Entonces es muy interesante, siempre hay oportunidad aún para las personas perversas. Cuando se encuentran con Cristo, cambian sus vidas. Y cuando llegaron a la playa, y ellos querían huir, el apóstol Pablo fue una persona con carácter, con presencia, con testimonio, y ellos tuvieron que obedecer a lo que el apóstol Pablo les decía. ¿Cuántos de ustedes desean salir de casa? Yo creo que todos, ¿verdad? Ahora que no debemos, es cuando queremos. Ustedes saben que Dios nos protege cada día, y que ahora Él está protegiéndonos allí donde nosotros estamos en casa. Así que no nos enfademos, no nos molestemos, disfrutemos el tiempo que estamos en casa, disfrutemos estar entre hermanos, con los papás o con quien viva con nosotros, y hagamos que todos estos días sean amenos. Y si nos mantenemos ocupados, vamos a sentir que los días pasan más rápido. Déjenme decirles, yo ya no tengo niños como ustedes, mis hijos están grandes, tengo nietos pero no viven conmigo, pero yo me mantengo ocupada y se me hace que no me alcanzó el día para las cosas que quiero hacer y las cosas que me invento para hacer. Entre esas cosas que me estoy inventando, hay unas manualidades que quiero compartir con ustedes, pero quiero decirles en este día cómo el apóstol Pablo utiliza un versículo para mandarnos un mensaje muy importante a todos nosotros. Allí está el texto clave de nuestra lección. Aquí lo tienen ustedes en esa casita que le puse la nave. Ese versículo dice: ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Esa es la base de nuestra historia y el final de nuestra historia, pero tenemos que valorar un poquito lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ponernos muy alertas, muy atentos a lo que Dios nos quiere enseñar. Si ustedes están molestos en su casa, si se enojan con facilidad,
porque no están contentos de estar encerrados, vean el versículo de Filipenses 4:11, la parte B. ¿Y qué dice? El apóstol Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cómo la ven? El apóstol Pablo había pasado situaciones muy difíciles desde que se convirtió a Cristo. Y él era feliz haciendo la voluntad de Dios, era feliz porque confiaba en las promesas de Dios. Entonces nosotros en estas circunstancias debemos hacer lo mismo. Este es el versículo que tienen ustedes que aprender de memoria. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y cuando estén a punto de enojarse por algo o con alguien, acuérdense del versículo. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta de esta lección es mostrarnos amor fraternal cada día. ¿Cuál es el amor fraternal? El amor a los padres, el amor a los hermanos, el amor de los padres hacia los hijos, el amor a los primos, a los abuelos. Ese es el amor fraternal. Y Dios quiere que nos mostremos nuestro amor fraternal y nos lo dice en Hebreos 13:1, si quieren apuntar la cita. También debemos estar dispuestos a ayudar en lo que sea en la casa. En primer lugar, lo que ya sabemos que es nuestro deber u obligación, como tender nuestra cama, recoger nuestras cosas, pero ayudarnos y ser diligentes en prestar ayuda a nuestra mamá, que está muchas veces haciéndolo todo, en ser diligentes en levantar algo que está tirado, no esperar que otra persona venga, y así va a haber más armonía y más tranquilidad en la casa. Y por último, aprender algo nuevo cada día. En primer lugar, en la mañana que se levanten y leen su Biblia, vean qué quiere de Dios que ustedes aprendan ese día y que lo practiquen. Porque la Biblia, si ustedes la leen y no la obedecen y no la practican, pues no sirve de mucho que la lean y la lean y la lean si no la van a aplicar a su vida. Entonces, quiero que recuerden esta lección, quiero que nos bajemos del barco en este momento y que gracias a Dios que no estamos mareados por haber ido con el apóstol. Fue muy rápida la travesía, no tuvimos más tiempo para narrarles otras cosas, pero lo importante es la enseñanza que tenemos. El apóstol Pablo creyó en las promesas de Dios y confió en todo momento, y el final fue un final feliz. Muy bien, la manualidad que vamos a hacer ahora es muy sencilla. Son estos vitrales que ustedes pueden ver. Son rapidísimos. Necesitan su papel contact, tal vez tienen algo que les quedó de cuando forraron sus libros. Generalmente tenemos plumones en casa y marcadores de color negro. Un vitral es algo que se hace en vidrio, pero ahora nosotros lo vamos a hacer en papel contact. El propósito es que ustedes dibujen eso y pongan un mensaje y lo pongan en la ventana de su casa para que la gente que pase lo vea de fuera. Por eso ven ustedes las letras al revés, no crean que es otro idioma. Entonces aquí les voy rapidito por el tiempo. Este es un plumón negro. Vamos a pintar una flor y vamos a hacer esto. No es nada difícil eso. A estas líneas curveadas les vamos a agregar unas hojitas. Así. Es una guía como de una planta, una enredadera. Entonces, en medio va a llevar un... Vale, muy bien. A partir de aquí, hacemos otra guía y vamos a una flor acá. Son nada más corazones. Esto es de lo más sencillo que ustedes puedan hacer. Igual con hojitas a los lados. Muy bien. Aquí sigue otra. Y se une acá. También le vamos a poner unas hojitas. Y espero que los plumones me funcionen. Miren, las hojitas pueden pintarlas nada más así poquito, cubrir así la parte que queda en blanco
para que dé el aspecto de enredadera con flores. No les voy a poner todo, ¿verdad? Ahora vamos a poner color en las flores. Si no pueden hacer las líneas o las flores, que no creo, ustedes son muy listos, pueden pedirles a sus papás que hagan lo que a ustedes no se les facilita, pero creo que sí lo van a hacer. Y no nada más flores pueden hacer, ya están viendo las demás cosas que se pueden hacer como vitrales. Sus manitas son un buen molde para que hagan algo con un mensaje como este que está aquí a mi lado. Ustedes van a rellenar en los espacios que quedan en blanco para cuando quiten el protector del plástico que van a poner en la ventana, se vea como si fuera el mismo vidrio. Muy bien, le vamos a dar un efecto así rapidito a la flor para oscurecerle un poquito el centro. Nada más son unas rayitas pequeñitas. Bien, así nada más, unas rayitas allí y la flor cambia. Si ustedes pueden ver las otras hojas, las otras flores, perdón, las podemos pintar. Voy a ponerle rojo. No la voy a poder rellenar toda, pero aquí vamos a ver, ya tienen la idea de cómo se hace. Este es un ejemplo del vitral que está allá. Ahora, las letras, allí yo creo que la mayoría va a necesitar ayuda de sus papás para escribirlas. Pero, si tienen buena letra, lo pueden hacer ustedes. Pero está difícil hacerlas al revés. Así que yo les voy a dejar la tarea de que hagan las letras así, grandecitas, gruesecitas, como están en los... Esta está hecha nomás con un plumón. Y hay una que, miren, esa que está ahí, la del árbol con la mariposa, esa es para que la pueden hacer así, para que ustedes la pongan dentro de su casa. La que tiene las letras al revés, la pueden poner en la ventana para que la gente de afuera lo vea. Al pasar una persona que vaya preocupada, porque está enferma, porque no tiene trabajo, y vea eso, allí va a ver el mensaje de Dios. Porque dice, por ejemplo, esta de la mariposa azul dice, no tengas temor, confía en Dios. Es algo que ustedes les están mandando como mensaje. La otra dice, la que está dentro de la casa es para ustedes. ¿Estás triste? ¿Qué dice? Habla con Dios. Son mensajes que la gente debe escuchar, sean cristianos o no sean, ¿verdad? Y les va a ayudar mucho. Aquí, por ejemplo, en esta, que vamos a poner una frase que es muy común, que todo el mundo pone, dice, sonríe, Cristo te ama. Y ya, bueno, no llené todas las flores, todas las guías, pero están viendo ya la otra muestra que les hice. ¿Ven qué fácil es hacerlo? Ya después nada más limpian el vidrio de la ventana por dentro, quitan el protector del vinil y lo pegan en la pared. Sí, acuérdense, si lo van a poner para que se vea de afuera, hacer las letras al revés. Y ahí les dejo esa tarea y espero que les salga muy bien y que yo pueda ver algún día que me enseñen uno de sus vitrales que hacen. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia que nos muestras cada día aquí donde estamos en casa. Gracias por tus promesas, porque las cumples siempre. Gracias por la enseñanza de este viaje de Pablo, que fue tan rápido, pero que, Señor, tenemos la oportunidad de volverlo a leer en tu palabra. Gracias por cada niño que estuvo atento, gracias por cada persona que va a ver esta lección, y te ruego, Padre, que nos ayudes a vivir en paz, en armonía, confiando y teniendo fe en tus promesas, en que todo esto va a pasar, Señor, en que tú estás
al mando de todo, en que tú eres soberano y estás por encima de todo y de todos, y no nos vas a dejar perecer. Gracias por tu protección y gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.